Vale, pues nada, como ha contado Claudia, dentro del marco de Emprendemos, nosotros iniciamos los webinars de esta semana para hablar de la experiencia de emprender. Claudia y yo somos emprendedores que en su día decidimos montar Magadana Atelier de Ideas, que es una agencia de publicidad, sobre todo enfocada al sector de la restauración, de la alimentación y bueno, todo el tema de comida, de alguna manera. Entonces, nada, la idea del webinar de hoy es contaros un poco cómo nacimos y cómo fue todo este proceso, poniéndonos a nosotros de alguna manera de ejemplo, pero tratándolo de forma genérica también para contar cómo es el recorrido y la experiencia de un emprendedor. Entonces, ¿quién es Magra Nathalie? Como os decía, somos una agencia de publicidad centrada, foodie, centrada en el mundo de la alimentación y la formamos Claudia y yo. Yo, por mi parte, me dedico a la gestión de proyectos dentro de la agencia y a toda la parte más de comunicación digital. Y por la parte de Claudia, Sí, yo me dedico más a lo que sería toda la parte más creativa, tanto de diseño gráfico como de fotografía de producto. exacto. Entonces, de alguna manera, nuestra experiencia de emprender empezó muy pronto porque los dos nos conocimos en la universidad y siempre habíamos tenido el gusanillo este de emprender, de hacer cosas, incluso no sabíamos ni qué era emprender en ese momento, pero siempre queríamos, pues eso, crear proyectos nuevos, trabajar nuevas ideas, probar nuevos caminos y ya desde la universidad empezamos con nuestros pinitos emprendedores, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no estábamos preparados y de que nos faltaba mucha experiencia aún para empezar a emprender. Esto, como decimos, es nuestro caso, no significa que sea el de todo el mundo, pero en nuestro caso, pues nos sentíamos aún un poco verdes. Entonces, decidimos entrar en el mundo laboral por separado, cada uno probar diferentes empresas y coger experiencia, ver un poco pues, qué se cocía a nivel, pues, desde empresas más grandes a empresas pequeñas y poco a poco, pues eso, ir viendo diferentes cosas. Hasta que un día nos reunimos los dos y dijimos, oye, ahora ya es el momento de dar un paso al frente y crear un proyecto propio. Entonces, los dos estudiamos publicidad y relaciones públicas en la universidad. Teníamos experiencia en este sector, nos gustaba y dijimos, oye, pues adelante, vamos a crear una agencia de publicidad y ver qué pasa. Que a continuación os iremos explicando cómo fue todo este proceso. Vale, muchas veces necesitamos un marco teórico para empezar a entender qué significa esto de emprender. Y hemos buscado dos definiciones. Una sería empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo, o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Y la otra sería acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Pero bueno, después de leer estas dos definiciones, la verdad es que nos parecía un poco confuso y la verdad es que creemos que la palabra emprender es un poquito de explicar si realmente no la has vivido en tu propia piel. Así que os vamos a contar qué ha significado para Magrana Taller emprender. Para nosotros ha sido un cúmulo de cosas diferentes. Como veis por aquí, hemos decidido poner estas palabras destacadas y os vamos a decir cada palabra un poquito qué ha significado para nosotros. En primer lugar, la ambición. Constantemente en una empresa, en el caso de Mara, pues nos proponemos nuevos retos y nos preguntamos, pues, a ver, ¿dónde vamos a estar dentro de 5 años? También ha sido un reto constante, cada día es un reto y más en los tiempos actuales. Por ejemplo, ¿quién se imaginaba que una pandemia nos iba a cambiar la forma de relacionarnos, de viajar, de vivir? Y nos hemos tenido que adaptar. Como agencia de publicidad, por ejemplo, los clientes pues, no nos piden las mismas cosas ahora que antes de la pandemia. Estábamos, como hemos dicho, estábamos enfocados en el tema de restauración y comida. Y claro, pues antes estábamos acostumbrados a diseñar cartas para imprimirlas en papel, que ahora pues ya no es el caso, pues hemos tenido que
superar este reto que nos ha puesto la pandemia. Otra cosa, la ilusión. Para nosotros, sin ilusión, no es imposible crear tu propio negocio. Después también está el tema de que es un salto al vacío constante, sobre todo al principio, ya que realmente no sabes qué va a pasar. Después, a medida que pasan los años, sí que puedes prever un poquito más. De todos modos, siempre te da la sensación de que vas saltando al vacío, a veces con paracaídas, pero bueno, que estás siempre un poquito a la expectativa de qué va a pasar. El tema del aprendizaje. La verdad es que cada día aprendemos muchísimo porque nosotros mismos hemos aprendido a base de prueba-error muchas veces y también porque es esto, al estar solos, para decirlo de alguna forma, ante el cliente, pues te tienes que buscar la vida y al final pues acabas aprendiendo de donde sea, acabas llamando a quien sea para salir adelante. Y también al estar solos, no estás en contacto con las tendencias a lo mejor del mercado o de los consumidores. Y por eso también estamos formándonos constantemente, es decir, hacemos cursos, hacemos webinars, intentamos antes cuando se hacían eventos con más emprendedores siempre estar en contacto, asistir a ferias también nos lleva muy bien, pero bueno, ahora ha cambiado un poquito y tenemos que hacerlo de forma diferente. Después está el tema de las superaciones. La verdad es que es una superación cada día porque hemos tenido que superar a proyectos complicados y también lidiar con problemas inesperados, tanto con clientes como con proveedores. Después está la palabra empoderamiento, que ahora ya sabéis que está muy de moda, pero bueno, creo que es una palabra que define bastante el hecho de emprender. Es decir, para nosotros emprender ha sido ser como los dueños de nuestras vidas y saber que en gran parte que nos vaya bien o que nos vaya mal depende de nosotros. Después también está lo que sería la incertidumbre. Es aprender a vivir con la intranquilidad de no saber si vas a cobrar, si no vas a cobrar, si vas a poder hacer vacaciones, qué va a pasar si te pones enfermo. Pero bueno, para nosotros ha sido aprender a vivir con esto, porque siempre va a haber esta incertidumbre. Incluso cuando trabajas por otra empresa también está, pero en caso de los emprendedores creemos que es un poquito más acusada esta incertidumbre. Después hay el tema de la responsabilidad. Es aprender a pasarte también noches sin dormir, tener preocupaciones, porque al final somos nosotros dos los que damos la cara si algo no sale bien. Y es a nosotros a quien nos van a pedir explicaciones si ha salido una cosa mal impresa, si una campaña no ha funcionado. Y al final esta responsabilidad pues hace que a veces sea un poquito complicada de manejar. Y por último, queremos acabar con la palabra libertad, porque la verdad es que emprender nos da alas para poder decidir en la mayoría de casos el qué, el cuándo y el cómo lo queremos hacer. Exacto. Entonces, ahora queríamos hacer una diferenciación muy rápida entre dos conceptos muy populares actualmente, que son emprender y startup. Nosotros, de hecho, cuando empezamos, al principio no sabíamos ni qué era emprender, luego sí que lo supimos, ya sabíamos lo que estábamos haciendo cuando empezamos con Magrana. Pero sí que es verdad que en ese momento tampoco conocíamos la diferencia entre emprender y una startup. De hecho, hubo un momento en el que incluso nos pensábamos que nosotros éramos una startup y para nada lo éramos. Entonces, para ponerlo así muy claro en esta diapositiva, emprender es empezar un proyecto o un negocio para ganarse o no la vida. Y aquí pues podemos imaginar lo que queramos, desde una tienda de ropa a una peluquería, a una agencia de publicidad, a cualquier negocio. En cambio, una startup es algo mucho más concreto y tiene que reunir más o menos estas características que están aquí. Que sea escalable, que sea invertible, que pueda tener un crecimiento exponencial y que mayoritariamente, normalmente suelen ser tecnológicas y disruptivas. Por ejemplo, una aplicación, un software sería una startup. Aquí para tener estas dos diferencias. En ambos casos estamos hablando de emprendedores,
una persona que monta una startup también es un emprendedor, pero un emprendedor que monta un negocio que no reúne estas características no está montando una startup. Lo que decíamos, en nuestro caso, no estamos montando una startup. Globo es una startup. Son las dos diferencias que tendríamos a la hora de emprender. Entonces, ¿qué nos puede mover a emprender? Nosotros lo teníamos muy claro, de hecho era una inquietud personal de alguna manera, porque nos quemaba siempre la silla y siempre queremos, bueno, nos quemaba y nos quema, y siempre queremos estar haciendo cosas diferentes, pero puede haber mil y una razones para hacerlo. Puedes tener una pasión que te haga, pues eso, despertar cada mañana y llegar un día que dices, oye, yo quiero dedicarme a esto, pues porque me encanta hacer fotografía y quiero ser fotógrafo freelance y dedicarme a ello. Pues con esto puedes emprender para tener una autorrealización, decir, ostras, pues a mí un poco lo mismo que una pasión, pero decir, ostras, yo me levanto cada día y no encuentro que lo que yo haga es relevante o no me despierto con ganas y quiero despertarme con ganas e ilusión, entonces voy a emprender y voy a hacer algo que sea mío y que cada día cuando suene la alarma la pare a la primera. Puede ser que tengas una desconformidad con la situación actual, es decir, que no estés a gusto en tu trabajo, que no te sientas bien con tus compañeros, que no te guste pues, lo que sea de tu situación actual y quieras pues, probar alternativas, y una de ellas puede ser emprender, o que sea también relacionado con este punto una vía de escape. Por último, hemos puesto el dinero, porque es un tema muy, muy peliagudo, en el sentido de que puedes emprender por temas monetarios, es decir, al final cuando tú emprendes, Claudia comentaba que es una gran incertidumbre, es un salto al vacío, etcétera, pero también es verdad que es libertad absoluta, que también era el último punto que comentaba. Por lo tanto, al final está en tus manos ganar 5 o 5.000. Depende de ti, de las ganas que le pongas, de lo espabilado que seas bueno, y de cómo te muevas. Entonces, claro, hay mucha gente que puede pensar, ostras, pues yo voy a emprender, seré mi propio jefe y voy a ganar lo que yo quiera ganar. Esto está muy bien, pero no es suficiente en muchas ocasiones. Si te falta la ilusión, si te falta creer en tu proyecto, si te faltan las ganas o la motivación para levantarte cada día, si tu único motivo es monetario, no significa que no puedas conseguirlo, porque evidentemente puedes tener muchas ganas y mucha fuerza para conseguir el dinero y que este sea tu único objetivo, pero va a ser muy difícil porque como también decía Claudia con todo ese listado de palabras, hay muchas cosas en el camino y emprender no siempre es fácil y muchas veces es una montaña rusa, sobre todo en el inicio, cuando es más complicado y más incierto. Entonces, para nosotros el dinero es algo que llega, que siempre llega, pero que solamente depende de tu esfuerzo, de tu dedicación y de tu ilusión. Al final, todo emprendimiento tiene un gran componente de ilusión y va a ser el que al final te acabe llevando el dinero. Una constancia, dedicación y ponerte a ello. Y cuando llegas aquí, te preguntas, a ver, ¿voy a emprender, no voy a emprender? Y ahora os queremos explicar un poquito cómo empezó todo, porque, a ver, nos vamos a negar que también teníamos frenos a la hora de lanzarnos. Así que vamos a poner un poquito en una balanza las motivaciones que teníamos y los frenos que también nos encontramos y que nos hicieron pues, plantearnos si emprendíamos o no. Por una parte, vamos a empezar por las motivaciones. Lo que realmente nos motivó a David y a mí era dedicarnos a lo que realmente nos apasionaba. Y después de un poquito ya de rodaje, hemos visto que lo que realmente nos gusta es dedicarnos a los negocios, que ahora mismo tiene forma de agencia de publicidad, pero no quiere decir que dentro de 4 años no tenga forma de restaurante, no pueda tener forma de aplicación móvil o quién sabe.
creemos que lo que nos apasiona realmente es esto, estar pensando constantemente nuevos proyectos, poderlos mimar y cuidar, pero que no nos centramos solo en una cosa, sino que somos personas, pues esto, pues muy, nos gusta siempre ponernos nuevos retos. Y después, por una parte, tenemos los frenos. Frenos los hemos intentado dividir en tres partes. Por una parte tenemos la incertidumbre y inestabilidad, que esto depende de la persona y de los casos. Yo os voy a contar el mío propio. Por ejemplo, en mi caso fue un cambio gradual, ¿vale? No fue que yo un día dejé mi trabajo estable y dijera, vale, voy a emprender sin nada de clientes, a ver qué pasa. No, en mi caso empecé ya a buscar mis clientes cuando yo aún conservaba un trabajo fijo y entonces fue en aquel momento que vi que me gustaba tener más mis propios clientes que trabajar para clientes de otros. Así que poco a poco pude irme haciendo pues un poquito mi cartera de pequeñitos clientes que tenía y cuando ya tenía algunos pequeñitos clientes que no llegaban ni mucho menos a equiparar mi sueldo que tenía en el trabajo fijo, pero me permitían pues algunos pequeños ingresos, es cuando dejé el trabajo. Una cosa curiosa es que el que era mi anterior jefe en aquel trabajo ahora es cliente de Magrana Taller. Que esto, bueno, también es un dato curioso y la verdad es que estamos pues encantados, pero bueno, yo vi que estaba más cómoda pues trabajando para mis propios clientes. Y después también se trata de que en aquel momento me permití, decidí apostar y probar. Y en todo momento pensé que siempre estaba a tiempo de volver a buscar trabajo pues en una empresa. Esto por una parte. Después está el tema de la inversión inicial, que esto también depende del tipo de negocio que quieras montar. Esto somos conscientes que la inversión pues, que tienes que hacer si quieres montar un negocio físico de a pie de calle, por ejemplo, de una tienda, pues no es lo mismo que en el caso de una agencia de publicidad. Pero bueno, también creemos que la inversión no tiene por qué ser un freno. En nuestro caso, pues no fue un freno, pero bueno, tienes que ser consciente que es posible que esta primera emprendeduría que tú haces fracase. Puedes permitirte perder este dinero que has invertido, aunque sean 1.000 euros del ordenador. Esto también es una cosa que te tienes que plantear. Y después, al final de todo, sería cómo relacionamos el dinero y el fracaso. Y después el qué dirán si fracaso, si me va mal, cómo se lo va a tomar mi entorno. Esto, por ejemplo, en Europa el tema del fracaso está bastante mal visto, pero en Estados Unidos está mucho mejor visto que aquí. Nosotros somos más de la filosofía de que si no lo intentas, seguro que no fracasas. Y cada vez que fracases, estás cada vez más cerca de hacerlo la próxima vez mejor. Así que nosotros, si fracasas, pues es positivo, porque ya te faltará menos para llegar a hacerlo bien. De todos modos, es importante también pues esto, que sea siempre una decisión meditada. Después, cuando ya tienes casi claro que vas a emprender, es el momento de tomar la decisión. Cuando vas a tomar la decisión de emprender, te surgen otras nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿es el momento correcto? ¿A qué nos referimos con el momento correcto? A ver, no hay, y ahora más que nunca, un momento correcto, un momento que no haya crisis, que no haya pandemia, que esté con un colchón de dinero enorme que me permita emprender tranquilamente. El momento perfecto nunca existe. Pero sí que os recomendamos buscar el mejor momento dentro de los momentos. Es decir, es diferente cuando estás en la universidad, cuando estás en casa de tus padres, cuando después tienes que pagar una hipoteca, cuando después tienes hijos, ¿vale? Esto sí que es el momento, pues se tiene que, dentro de todos los momentos, pues escoger el mejor, esto sí. Después, otra pregunta a hacerte es, ¿qué margen de maniobra tengo, tanto en lo que sería del tema temporal como del tema monetario? Es decir, no puedes esperar el primer mes ya cobrar un sueldo pues decente, para decirlo de algún modo, pues que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Puede que pase un año hasta que no cobres lo mismo que a lo mejor estarías cobrando en una empresa. Puedes permitirte este año y después también está el tema de cuánto tiempo me puedo permitir estando en estas
circunstancias de un poquito de incertidumbre y de no cobrar un sueldo pues fijo. Después también tenemos el cuánto tiempo voy a poder dedicar al proyecto. Mucha gente se piensa, ya está, vale, voy a emprender, con mi portátil, voy a trabajar 4 horas al día, voy a ser mi jefe, yo me lo monto, por las tardes voy a no sé, idealmente, pero después no, no pasa esto y además muchas veces los proyectos de emprendeduría se tienen que mimar muchísimo, sobre todo al principio, y, y no es que trabajes igual que en una empresa para otra, no, no, es que incluso trabajas más horas y hay mucha más carga de trabajo, sobre todo al principio, ¿vale? Esto es muy importante también tenerlo en mente. Tu, tus roles de familia o de lo que sea, de conciliación familiar, tienes otro trabajo, tienes otras personas a tu cargo, te van a poder permitir dedicarte todo este tiempo a tu negocio. También es una pregunta a hacerse. Y por último, ¿me siento capacitado para afrontar este reto? ¿Cómo mi entorno me apoya? ¿No me apoya mi pareja, mi familia? Cada vez que hablo de emprender me ponen pegas o me dicen que esto no es para mí. Esto también es una cosa a tener en cuenta. Que nosotros por aquí os apoyamos muchísimo, que digan lo que digan, pero sabemos que es importante tener el entorno a favor. Después, otra cosa más importante, dices, vale, ahora ya está, voy a emprender, lo tengo clarísimo, vamos para adelante. Y entonces, otra pregunta que puede surgir es, ¿lo hago solo o lo hago acompañada? Aquí también, pues, se tienen que valorar diferentes inputs, ¿vale? Por una parte está la elección. Yo, desde mi propia experiencia, yo creo que ahora mismo que yo conozca, solo hay una o dos personas con las que realmente me vería capaz y daría el paso de montar una empresa. Siempre es súper importante la elección del partner porque una mala elección la verdad es que te puede complicar muchísimo tu aventura empresarial. Esto tenerlo súper claro. Después hay otra parte, emprender solo o acompañado. Es también una pregunta a hacerse. Nosotros pensamos desde nuestra experiencia que es mucho mejor acompañado, pero siempre y cuando está claro que mejor solo que mal acompañado. Si no encuentras el partner adecuado, también te recomendaríamos que lo hicieras solo que con un partner que aún no estás seguro. ¿Por qué decimos que en nuestro caso ha sido mucho mejor hacerlo acompañado? La verdad es que si encuentras tu media naranja empresarial, es mucho mejor hacerlo junto. Tienen 4 ojos, ven más que dos cabezas piensan más que una. Además, cuando uno está un poco más bajo de ánimos, el otro lo sube. Si uno un día se encuentra mal por algún tema de salud, el otro, sabes que tus clientes no se quedan desatendidos, los puede atender, aunque a lo mejor no haga el mismo rol que tú, pero nunca se van a quedar desatendidos como si estás tú solo ante el peligro. A veces pasa que hay problemas que cuesta de solucionar una persona sola, en cambio viene el otro fresco y te dice, mira, haz esto, podemos hacer lo otro. Por lo tanto, nosotros somos de que si hay un buen partner, mejor hacerlo acompañado. Después, si has encontrado este partner, el tema de la confianza es básico. Para nosotros es ponernos tranquilos a la cama sabiendo que no hay desconfianza y que la desconfianza no nos va a quitar el sueño. No puede haber secretos entre dos socios empresariales. Las cosas se tienen que hablar y se tienen que decir y tiene que haber mucha confianza porque va a haber mucho dinero en juego o bueno, dinero o mucho dinero y tiene que ser una persona con la que tú le des las llaves de tu casa con los ojos cerrados y tú te quedes súper tranquilo. Así que la confianza es básica porque, como ya sabéis, va a haber momentos difíciles que estos, cuando todo va bien, muy bien, pero cuando la cosa se complica, es allí donde realmente se ve pues si no se han hablado cosas antes y que todo quede muy claro. Y por último, nosotros lo llamamos el matrimonio. Muchas veces nos han hecho la pregunta de si somos pareja. Y nosotros hemos dicho, no, pareja sentimental no somos. Ahora, somos pareja de negocios y estamos casados y recasados con Magra Nathalie y para nosotros es como nuestro hijo. Magra Nathalie es el hijo de David y mío y le echamos pues muchas horas, mucho cariño y lo mimamos desde ya hace 4 años que tiene ahora. Exacto.
Entonces ya cuando decidimos empezar, ya teníamos el partner, nos teníamos el uno al otro, habíamos puesto en la balanza las motivaciones y los frenos, decidimos, vale, pues venga, vamos a lanzarnos, vamos a empezar. Entonces, lo primero que siempre en cualquier sitio que vayas de tema de emprendeduría y tal te piden es trabajar tu plan de empresa. Entonces, nosotros como aplicados que somos y buenos alumnos y emprendedores, dijimos, vale, vamos a hacer un plan de empresa. ¿Qué nos dimos cuenta? Primero, que este plan de empresa no sirve para absolutamente nada. Segundo, que es absolutamente fundamental hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú emprendes, empiezas tu proyecto, tu negocio, lo que sea, tú puedes tenerlo muy claro dentro de tu cabeza, saber lo que quieres, para dónde vas a ir, quién es todo el mundo, tal, vale. Pero hacer un plan de empresa te ayuda a extraer todo esto que tú tienes en la cabeza y plasmarlo en un papel. Plasmarlo en un papel, resolver puntos, preguntas suele haber en un plan de empresa y te ayuda siempre a dar perspectiva a todo lo que, bueno, a todas las certezas que tú puedas tener y que son más mentira que certezas. Por eso es tan importante hacerlo. En un plan de empresa normalmente lo que se hace es, de forma muy general, vamos a hablar ahora, un análisis de mercado, saber cómo es el mercado al que vas a atacar, quién es tu target, si vas a trabajar business to business, es decir, de empresa a empresa, o tu cliente es un consumidor final, cómo funciona tu sector, bueno, tener un marco contextual para saber por dónde te vas a mover. Dentro de este marco, evidentemente, está la competencia, tienes que saber quién es tu competidor, cómo te vas a posicionar dentro de este mercado y frente a todos estos competidores, y encontrar un poco, o al menos empezar con alguna idea de cómo te vas a encontrar dentro de todo este mundo al que vas a entrar en ese momento. Y por último, como consecuencia de estos dos puntos primeros, saber cuál va a ser tu propuesta de valor. Es decir, qué vas a ofrecer a tu cliente que de alguna manera te haga único y especial. Es decir, por qué te van a comprar a ti y no a tus competidores si normalmente todo el mundo dice que ya está todo inventado, pues ¿qué les vas a ofrecer a tú que no esté inventado o que sea muy nicho o lo que sea para que realmente te escojan a ti? Normalmente cuando uno emprende piensa, bueno, lo que decíamos al principio, yo soy mi jefe, voy a trabajar lo justo y además voy a tener una cola infinita en la puerta de mi casa o de mi oficina de clientes esperando a que yo les atienda, porque claro, lo que yo hago es tan bueno y soy tan bueno bueno, va a ser un éxito. Qué error, o sea, de los primeros. Entonces, claro, saber muy bien cuál es tu propuesta de valor y en qué te vas a diferenciar es muy, muy importante. Dicho esto, y como decía en el principio, todo esto que has puesto en el plan de empresa no vale para nada. ¿Por qué? Porque realmente hasta que todo lo que tú escribes son cosas que tú crees, que tú lees, que tú preguntas, que tú, bueno, que más o menos, pues ves que pueden ir por ahí los tiros. Pero no es hasta que tú no te pones a trabajar de verdad, que llamas directamente a los clientes, que te encargan el primer proyecto, que realmente ves cuántas horas le estás metiendo a un proyecto y lo que estás cobrando por él, etcétera, 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 que no ves realmente lo que es. Entonces, en ese momento, cuando ya has tenido esa experiencia, ya ha pasado un año, por decir algo, porque como mínimo suele tener que haber pasado un año, lo rompes y entonces lo vuelves a hacer. Y probablemente al cabo de 5 años, el plan de empresa que has hecho pasado un año ya tampoco tiene sentido porque aparte de que pasan muchísimas cosas en la vida, como la situación actual en la que estamos, pues las cosas cambian, los clientes cambian, las tendencias cambian y todo hay que ir actualizándolo.
Entonces, pasado este punto y con la experiencia que ya tenemos, recopilamos una serie de dudas, consejos, experiencias vividas en primera persona que nos hemos ido encontrando durante todo este tiempo. La primera de todo sería empezar muy lean. ¿Qué significa esto? Empezar muy pequeñito, ir probando, ir modificando y a partir de ahí ir validando y asegurando las cosas, ya sea una estrategia, ya sea una propuesta de valor, un servicio, un producto, lo que sea. Es decir, como lo que decíamos ahora en el plan de empresa, como realmente lo más importante es saber que no sabemos nada, lo que tenemos que hacer es empezar con lo que creemos que sabemos y ver si realmente lo sabemos bien. Y entonces, una vez vas haciendo todo esto, pues vas asegurándote y vas diciendo, oye, vale, perfecto, esto, check, esto, error, lo que decía antes Claudia, cada error es un aprendizaje. No vayas por aquí porque te estrellas, fuera, lo siguiente, tal. Entonces, a la que va pasando el tiempo, ya más o menos vas viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, para dónde hay que ir y vas asegurándote. Financiación. También lo hemos tocado un poco antes. Hay mucha gente que dice, ostras, es que yo emprendería ahora, es el momento, tal cual, pum, pero no tengo dinero. Vale. Para nosotros la financiación debería ser, o para cualquier emprendedor, la última de las excusas a poner. Es decir, evidentemente, si vas a emprender un negocio físico, pues sí que probablemente vas a tener un gasto inicial mayor que hay que tener sí o sí, pero antes incluso en mundos offline de hacerlo, hay maneras de validar esta propuesta de valor, este servicio. Y en el caso de los negocios online, que es un poco el foco de este webinar, eh, iba a decir, nos negamos a decir que la financiación pueda ser un problema. No vamos a ser tan categóricos, pero creemos que con un poco de imaginación y estrategia se puede conseguir sin despeinarse demasiado. Ejemplos, y ahora introduzco un momento spam del webinar, pero no por ello menos cierto. Cedemon, por ejemplo, tiene unos servicios para emprendedores, para empezar, que son buenísimos. Es decir, tienes la plataforma de pruebas donde puedes desarrollar toda tu web, incluso testarla con clientes, con potenciales clientes para tener feedback, para ver qué tal funciona y tal, sin pagar un solo euro. Además, una vez la publicas, tienes diferentes planes de hostings y más de 600 dominios en promoción para empezar. Es decir, creo que el hosting primero, el junior, está en 5 euros al mes. O sea, es como un primer alojamiento, un primer mínimo producto viable para salir al mercado sin casi inversión. Y además, en CD también hay la plataforma de patrocinados donde si tu proyecto encaja dentro de los parámetros que ellos tienen para este programa, pues incluso todo esto te puede salir gratis. Por lo tanto, ostras, mirar, moverse. Ahora he hablado de CDMON porque estamos en este webinar con ellos, pero hay mil servicios, mil ideas, mil maneras de hacerlo, sobre todo si estamos en el mundo online de empezar gratis prácticamente o con muy bajo coste. Por lo tanto, yo de verdad os animo, nosotros lo probamos, empezamos así de hecho a ver estos productos de CDMON y empezar por ahí. Luego, salir de la zona de confort. Esto es uno de los grandes también errores que nosotros mismos cometimos, lo que os decía, junto al esperar que vas a abrir y vas a tener una fila de clientes esperando en la puerta. Si siempre haces lo mismo, siempre conseguirás los mismos resultados. Y si los resultados que consigues son cero, ¿por qué no cambias y haces otras cosas? Entonces, salir de la zona de confort, probar constantemente estrategias diferentes.
coger el teléfono y llamar, ir a picar físicamente puertas, que a nosotros, la generación esta digital, todo es WhatsApp, todo es email, que nos da pánico descolgar el teléfono y oír una voz humana, pues decir, oye, es que a lo mejor lo que te pasa es que deja de enviar emails y empieza a llamar a la gente. Pues hasta que en nuestro caso nos dimos cuenta de que ese podía ser uno de nuestros problemas, pues nos costó demasiado. Entonces, eso, ser suficientemente ágiles como para darse cuenta y romper un poco con lo que vamos como borregos siempre haciendo. Rodearte de talento, también súper importante. Y aquí con un ejemplo muy práctico, es decir, ¿verdad que cuando se nos estropea el coche vamos al mecánico a que nos lo arregle? Pues lo mismo con todo en un negocio. Es decir, si tú no sabes lo que sea, ahora se me ha ocurrido presentar el IVA al principio, pues contrata a un gestor que te lo haga, porque si lo haces tú, para ahorrarte los 50 o 100 euros que te va a costar el gestor, te vas a equivocar porque no lo has hecho nunca, no tienes ni idea, habrás hecho las primeras facturas sin numerar bien y encima te va a venir una multa de Hacienda por tonto. Entonces, rodéate de talento, sé consciente de lo que no sabes hacer y de lo que sí sabes hacer y pide ayuda cuando no sepas hacer algo, porque al final también si lo intentas aprender tú vas a tardar el triple, bueno, ojalá fuera solamente el triple, que lo que una persona que se dedica a ello ya sabe. Por lo tanto, saber cuando uno necesita ayuda también es importante. Y por último está el tema de la mentoría. Nosotros cuando empezamos buscamos la ayuda de un mentor. Mentores hay de 1000 tipos y de 1000 maneras, pero a nosotros fue un... Y también un mentor puede ser un mentor en sí mismo, es decir, una persona que se dedique a hacer mentorías, o puede ser tu madre, tu padre, tu amigo, quien sea. Al final, nosotros cuando hablamos de la figura de un mentor es alguien que pueda asesorar, si es posible, dentro del ámbito empresarial o del ámbito en el que tú estés trabajando, pero también es como un tercer partner fuera de la empresa con el que compartir inquietudes, dudas, que te dé otro punto de vista, con quien poder hablar las cosas, incluso eso, que te haga salir de ese bucle o de lo que decíamos antes, de la zona de confort, de decir, oye chicos, pero ¿de qué os estáis quejando si estáis siempre haciendo lo mismo? Entonces, muchas veces cuando tú estás metido en eso y estás 24 horas, 7 días a la semana entregado a tu proyecto, es muy fácil que pierdas la perspectiva. Por eso, tener a alguien siempre fuera con quien poder pelotear un poco ideas y situaciones, pues siempre va muy bien. Dicho esto, queríamos dejar aquí en la presentación dos herramientas que a nosotros siempre nos van muy bien para ir analizando las situaciones de forma continua. Son el DAFO, que esto sí que os animaríamos a, si emprendéis, tener uno siempre actualizado, y lo mismo con el Kanban, que es bueno, lo mismo, otro modelo que siempre te ayuda pues eso, a saber inicialmente a sentar unas bases y luego a ir revisando y ir asegurándote de que vas por el buen camino. Y después, cuando ya te has decidido a hacer tu plan de empresa y empezar con los primeros pasos, lo primero que nosotros recomendamos hacer es ponerte unos objetivos, porque si no, ¿cómo vas a saber al cabo de un tiempo si vas bien, si vas mal? ¿Y cómo que tienen que ser estos objetivos? No, se tiene que afinar un poquito más, ¿vale? Siempre diremos que estos objetivos tienen que ser SMART. ¿Por qué decimos que tienen que ser SMART? Porque en primer lugar tienen que ser simples. Es decir, no te compliques la vida pensando en un objetivo que tenga ya 4 líneas, 4 párrafos. Se tienen que poder resumir en una frase y tampoco empieces marcándote 10 objetivos de golpe. Empieza con 2 o 3. Por ejemplo, un objetivo puede ser haber facturado 10.000 euros al final del primer año o haber conseguido 2 clientes nuevos en los próximos 3 meses. Vale, simple. Después, tienen que ser medibles.
Es decir, si no los puedo medir, no voy a poder saber si los he cumplido o no. Pues al final del primer año tú verás si sumas todas las facturas, si has facturado 10.000 euros, pues dices, ah, pues sí, pues lo he cumplido. Bueno, me he quedado por encima, me he quedado por debajo, pero tienen que poderse medir los objetivos. Después, tienen que ser alcanzables. No te pongas objetivos que ya veas inalcanzables. Por ejemplo, voy a ampliar la plantilla de trabajadores de 3 a 50 en el próximo año. A ver, puede ser, pero no creo que sea demasiado probable. Así que ya no te pongas este tipo de objetivos porque solo van a hacer que frustrarte. Y por dos últimos tienen que ser realistas, es decir, sentido común, los pies en la tierra. No puedes tampoco ponerte como objetivo, en el próximo año quiero ser la empresa líder en ordenadores en España. A ver, si acabas de empezar, pues difícilmente vas a ser la empresa líder. Y por último, tienen que estar definidos en un tiempo concreto. Claro, no te puedes poner un objetivo de ser la empresa líder, sí, pero la empresa líder dentro de 50 años, claro, entonces a lo mejor sí. Se tienen que poner fechas límite y no a muy a largo plazo, porque si no, no podrás decir si los has cumplido o no. En este caso, nosotros, bueno, nosotros y las grandes personas que se dedican a temas de emprendeduría recomiendan marcar objetivos SMART en 3 periodos diferentes. Unos que sean a corto plazo, que serían a 3 meses vista, después marcar objetivos a medio plazo, a un año, y por último marcarte objetivos a 5 años vista. ¿Qué quiere decir? Si tú solo te marcas los objetivos a 5 años vista, pues dirás, uy, qué lejos me queda esto. Bueno, sí, conseguir más clientes, 10 clientes más, ya me pondré a hacerlo. No, para conseguir estos 10 clientes, estos 5 años, te tienes que poner micro objetivos más pequeños a 3 meses vista. Pues hacer una presentación de empresa y hacer una nueva web, por ejemplo. Pues estos pequeños objetivos nos van a servir para que de aquí 5 años pues tengamos 10 nuevos clientes, por ejemplo, si es esto lo que nos hemos propuesto. Y esto sería un poquito lo que hace referencia a los objetivos. Sí, una vez te has marcado estos objetivos, llega el momento del business review y del funnel de conversión. Al final, dentro de todos estos objetivos, vas a tener un embudo de conversión para conseguir pues, tu resultado final, ya sea una compra, una generación de un lead, lo que sea. Y tienes que tenerlo muy claro cómo llegas hasta ese punto. Entonces, nosotros hemos puesto este funnel de ejemplo con diferentes acciones y el objetivo es que tú cuando empieces a trabajar pues vayas viendo qué acciones tienes que realizar hasta conseguir tu objetivo inicial. Como decíamos al principio, muy probablemente cuando empieces todo va a estar mal o te va a costar mucho conseguir resultados, pero el ir probando estas diferentes acciones te va a ayudar pues, a quedarte con las que mejor ROI te den, es decir, el retorno de la inversión o de las acciones que hagas y poder cada vez optimizar más este embudo para cuando haya pasado el tiempo, hayas validado tanto producto, propuesta de valor o lo que sea, como el embudo, ya puedas empezar a trabajar mucho más tranquilo, ir aumentando todas esas palabras positivas que decíamos al principio y disminuyendo todas las negativas pues, de incertidumbre, de salto al vacío, de todo esto, porque ya sabes un poco pues, por dónde van los tiros y qué tienes que hacer. ¿Qué pasa? Todo esto está muy bien, tienes tus objetivos a medio, corto y largo plazo puestos, son smart, todo estupendo, pero hay un punto súper importante que son las business reviews. Es decir, vale, ok, enviar 4 newsletters a la semana, escribir 15 posts en el blog, tal, ok, ya has cumplido tus objetivos de tareas, digamos, a medio, corto y largo plazo. Pero lo más importante de todo, una vez has hecho todo esto, es sentarte y revisar qué ha pasado con todas estas cosas. Entonces, una vez hayas hecho esto, que esto se puede hacer pues,
depende del negocio, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días. Nosotros recomendamos que cuanto más, evidentemente con sentido común, mejor, porque más al día y más actualizado te permite estar y además en temas digitales lo puedes ver clarísimamente qué funciona, qué no y qué datos indican que funcionan y qué datos indican que no. Y pues eso, a partir de ahí, ir optimizando la estrategia para crecer y vivir pues ya mucho mejor y pasar de ser un mero emprendedor, entre muchas comillas, a empezar a ser empresario, que sería pues el objetivo a conseguir pues pasados estos primeros años iniciales. A ver si se pasa. Ahora. Vale, y por último teníamos 5 aprendizajes que nosotros habíamos hecho durante todo este tiempo, que también queríamos compartir con vosotros. Algunos ya los hemos dicho. Creer que conoces el mercado, lo que decíamos antes. Nosotros creíamos que conocíamos perfectamente el mercado porque además ya habíamos trabajado en el sector tanto de publicidad como de la alimentación previamente, pero no es lo mismo haber trabajado como empleado que haber trabajado como CEO, si nos queremos llamar así, de una empresa. Cambia mucho porque en la mayoría de ocasiones tú te dedicas a hacer pues, una pequeña parte del proceso o tu tarea dentro del trabajo que haya, pero hay muchísimo más detrás si lo que quieres hacer es empezar por tu cuenta y encargarte tú de todo. Luego, dar valor a tu propuesta de valor o a tu trabajo, valga la redundancia. Muchas veces cuando empiezas o cuando emprendes, sobre todo si emprendes joven como ha sido nuestro caso, eh, tienes el síndrome del impostor, la gente te devalúa sin querer incluso. Nosotros no nos hemos quitado aún el título de sobrinos de todos los clientes y mira que ya llevamos bastante tiempo trabajando con muchos de ellos, pero al final lo que tienes que hacer es tú mismo dar valor a tu trabajo y decir, oye, porque yo lo valgo y nunca mejor dicho y lo que estoy haciendo es correcto y soy un profesional de mi sector y yo mismo tengo que poner en valor lo que yo hago, porque si al final como empresa tú no lo haces, nadie lo va a hacer y menos te va a pagar por ello. Entonces, empoderarte en este sentido y creer en ti, porque al final es el primer paso. Y muchas veces el más difícil, pero es muy importante. Luego, por otro lado, poner límites entre tu vida personal y profesional, lo que decíamos antes, cuando emprendes y tienes tu empresa, ojo con que la empresa no sea tu vida, entonces hay que saber diferenciar muy bien estos límites. Ahora lo ha vivido la gran mayoría de la población con el tema del teletrabajo, pero si eres emprendedor o tienes tu empresa, pues aún más tienes que saber diferenciar. Con esto, entender que nadie va a morir. Y más aún, el que muera, más probablemente vas a ser tú si no entiendes esto. Porque, a no ser que sea algo médico o alguna cosa de estas, que ahí ya no nos metemos y hay vidas en juego, pero en la mayoría de las ocasiones, oye, errores puede tener todo el mundo, si no llega algo no pasa nada, entonces aprender a relativizar las cosas y a respirar profundo, pues es muy importante porque es que si no al final no tiene ningún sentido nada de lo que hacemos porque emprendemos para eso, llenarnos como personas, ser más felices y no sé qué, y al final si estás amargado, pues oye, mejor te vas a una empresa, haces tu horario normal y adeu, y ya está. Y por último, que no haya trabajo no significa que no haya trabajo. Es decir, que yo hoy lunes, por decir algo, ya lo haya entregado todo a las 10 de la mañana y mi to-do list esté limpia, de cara a los clientes, no significa que no haya trabajo, porque aparte de haber un montón de trabajo interno, hay 1000 cosas a hacer cuando eres empresario o emprendedor. Lo que decía antes Claudia,
formación, estar al día de lo que pasa, aprender nuevas tendencias, buscar clientes, muy, muy, muy importante, porque cuando hay clientes y tienes mucho trabajo, está súper bien, no te da la vida, estrés máximo, todo lo que tú quieras, pero esto es un sube y baja. Si tú no estás buscando clientes cuando tienes clientes, cuando no tengas clientes, no tendrás clientes. O sea, cuando pierdas o acabes el trabajo que estás haciendo, no tendrás clientes. Por lo tanto, siempre hay que estar buscando clientes, siempre hay que estar haciendo labor comercial, siempre hay que estar haciendo business reviews, actualizando el plan de empresas, llevando tus redes sociales, o sea, cualquier cosas de las 1000 que hay que hacerlas, porque si no, pues al final es eso, cuando te quedas o has acabado el trabajo, entonces es cuando vienen las madres mías y todos tenemos que correr porque no lo hemos hecho antes. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, conciliando con la vida personal, no poniéndose nervioso, o sea, es como todo un full equip que hay que ir haciendo. Y nada más, ahora pasamos al tema de preguntas que habéis ido enviando. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. ¿Cómo se consiguen los primeros clientes? ¿Contactos que ya tenías o de puerta a puerta? Pregunta Álvaro. Te la paso a ti, Claudia, si quieres contestar, que ya he Sí, hablado. claro. A ver, pues la verdad es que sí, lo más normal es que te venga de algún contacto que ya tienes. Entonces, si estos primeros clientes tú los tratas bien, lo que nos ha funcionado muchísimo a nosotros es el boca a oreja y que los mismos clientes repitan o te pidan ampliar el proyecto o hacer esto, pues cosas más grandes. Esto es lo mejor. También nos ha funcionado la puerta fría, ¿eh? También lo tenemos que decir. Yo, por ejemplo, ahora hablo así un poquito como caso en particular, empecé llevando las redes sociales de tiendas de mi pueblo. Yo vivo en un pueblo pequeñito y empecé en la calle comercial, pues un día fue a una, ay, mira, pues te interesaría esto, ah, pues sí, entonces una le decía a la otra, ay, ¿quién te lleva las redes? Ay, mira, pues una chica que está estudiando. Yo empecé desde la universidad, pues esto, a llevar las redes sociales de pequeñitas tiendas y, y así poco a poco la primera base de pequeños clientes los conseguimos así y después, ya os digo, boca a oreja nos ha funcionado muchísimo y después también contactos que hemos hecho en ferias y sobre todo antes cuando había afterworks también nos iba súper bien para conocer gente y proyectos interesantes. Vale, muy bien. Aquí hay una pregunta que la introduzco ahora por si os puede interesar a todos, que dice, ¿las sesiones one-to-one son solo de consultoría de negocio o nos dais ayuda también para la configuración de la web? Pregunta Oscar. En este caso son consultorías de ayuda si quieres comenzar a emprender con CDMON y las facilidades que te pueden dar, un poco marco general para ayudaros un poco a situaros a la hora de emprender. Si hace falta si necesitan una consultoría más técnica, la idea sería enviar un ticket al email de técnico@cdmon.com, ¿vale? Para que no es de nuestro webinar, pero a nivel general por si os puede ayudar. Entonces, otra pregunta que nos hacía Santiago es cómo conseguir vencer el recelo del potencial cliente de ofrecerles menos garantías y fiabilidad respecto a otras empresas ya consolidadas y qué les motiva a arriesgarse y apostar por vosotros. Entonces, en este caso, yo lo que os diría es que nosotros empezamos de dos maneras diferentes. Por un lado, al final sí que es verdad que cuando no te conoce nadie es mucho más complicado pues, ir a llamar ir a hacer puerta fría y que la gente te escuche y valore tu trabajo. Pero
por un lado, es importante empezar a trabajar con clientes quizá más pequeños, ir cogiendo experiencia con estos clientes, hacerte tu portfolio, tener cosas que enseñar, y una vez ya hayas empezado por los más pequeños, va a ser mucho más fácil que ir creciendo gradualmente, es decir, que empresas más grandes o proyectos más grandes pues les puedas encajar tú como empresa. Dicho esto, está muy bien hacer este camino y nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo, de hecho, porque no somos nadie comparado con grandes empresas de publicidad, pero sí que también es verdad que hay que quitarse la vergüenza de encima y ser ambiciosos, y ir a por clientes grandes, picar a la puerta y a ver qué pasa. Nosotros lo hicimos, hay muchas veces que no te contestan o no te dicen nada, pero hay muchas otras que sí. Entonces, oye, si puedes cerrar una reunión, realmente prepararte una presentación, en nuestro caso, una propuesta, lo que sea, y demostrar todo el valor que tú puedes ofrecer. En nuestro caso, por ejemplo, o sea, es que somos pequeños, podemos ser muchísimo más ágiles que empresas más grandes. Bueno, tenemos un seguido de ventajas que también hay que encontrarlas versus empresas que pueden ser competidoras tuyas a un nivel más grande, y ofrecerlas a estos clientes que quizá pues, son más reto, más grandes o lo que sea. Entonces, eso, empezar de pequeño a grande y a la vez no tener vergüenza y hacerte valer. ¿Qué más? Vale, nos preguntan también si se podrá descargar alguna de las fichas de las presentaciones. Sí, estará publicado y sí, os lo haremos llegar. No os preocupéis. De hecho, la sesión quedará grabada, como hemos dicho al principio, y se publicará en YouTube, en redes sociales, o sea que la tendréis también disponible para irla viendo cuando la necesitéis. ¿Qué más? Aprovechar estos Va. últimos unos minutos. Si tenemos más preguntas, David. Sí, Sí, vale. nos preguntan cómo demostrar que eres el mejor proveedor para no perder clientes con respecto al tema de los frenos, las motivaciones, la inestabilidad, etcétera. Te la lanzo a ti, Claudia, si quieres. Sí. Sí. A ver, muchas veces lo que nosotros hemos hecho es ofrecer alguna idea o alguna pequeña parte del proyecto de forma gratuita, para decirlo de alguna forma, para que vean cómo trabajamos. Nosotros siempre decimos, bueno, tú pruébanos y si te gusta repites. Además, como tenemos que somos una empresa foodie, siempre decimos pues que nuestros clientes acostumbran a repetir. Nosotros nos ha funcionado esto, porque claro, es difícil competir pues esto con otros proveedores. No sé, David, si ¿qué Sí, dirías al tú? final también no vender humo, es decir, o sea, que lo que tú propones desde un inicio sea muy atractivo, pero también sea real, y que el valor que tú ofreces pues sea el que estás ofreciendo. En nuestro caso, por ejemplo, decíamos que éramos muy ágiles y muy cercanos a la hora de trabajar, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero claro, si a ti te está intentando contactar el cliente, no da contigo ni a la de tres, pues ahí tienes un primer ejemplo de que no va bien. Entonces, en este sentido, esto es un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero en este sentido, trabajar muy bien también la fidelidad de los clientes. Al final, en nuestro caso y en nuestro modelo de negocio, el boca a oreja, es decir, la prescripción de los propios clientes a nuevos clientes, es una de las tasas de conversión mayor que tenemos, y
Y al final es eso, intentar ofrecer todo el valor que tú puedas y por el que te han contratado desde un inicio a la hora de trabajar. Entonces, no sé si es una pregunta bien lo que nos hace Luciano, que dice que está en su segundo emprendimiento y en este caso es con socios e inversores. Y pregunta con respecto a la diferenciación entre emprender y una startup. Claro, yo aquí lo que te diría es que si, aunque tengas socios inversores, si tu proyecto reúne las características de una startup, es una startup, es decir, que sea escalable, que sea invertible y que sea... ¿Cuál era la última? Que sea escalable, que sea invertible y... A ver, Como por la chuleta. exponencial, que sea... Sí, que tenga un crecimiento sí, exponencial, exacto. exacto. Sí, Y a poder ser que sea tecnológica y sí. disruptiva. Si reúne estas características, sí que es una startup, si no, pues no lo sería. Por ejemplo, Sí, bueno, un McDonald's, restaurante o sí. sí, por decir algo, puede que tengas socios, pueda que tengas inversión, pero no es escalable ni tiene un crecimiento exponencial. Sí que es invertible, pero no puedes tener un crecimiento exponencial, es decir, porque tu crecimiento a nivel de ingresos va a ir siempre relacionado con la inversión que tú le hagas. Es decir, no puedes invertir 10 e ir escalando tu inversión, sino que quieres facturar más, vale, pues tienes que abrir otro restaurante. Entonces, esta es la diferencia. No sé si te hemos acabado de responder la duda, pero iría por ahí el tema. ¿Qué más? Sí, nos dice Luciano que en nuestro caso nuestros productos son servicios de asistencia mediante dispositivos tecnológicos. Sí, podría ser una startup, entiendo. Yo creo que sí. Sí. Si es sobre servicios tecnológicos, entiendo que sí. Ujú. Nos dice que es para individuos con dificultades. Bueno, sí, sí. Sí, en cualquier caso. Si es digital, todo lo que es digital normalmente o tecnológico suele ser súper escalable, por lo tanto, sí, sería una startup. ¿Qué más? Nos dicen, ¿cuál es el sistema de facturación? ¿Por horas o por proyectos? Gran pregunta Sí. y muy peliaguda. Sí. A ver, en este caso cada negocio y cada proyecto es diferente. Mi opinión personal, facturar por horas es un error. Es decir, desde nuestro punto de vista tienes que facturar por el valor que tú estés ofreciendo. Os pongo un ejemplo muy claro y muy tópico en nuestro caso. Nos encargan una campaña de lanzamiento de unas bambas, por decir algo. Yo hago esta campaña de lanzamiento y a mí hacer esta campaña de lanzamiento me cuesta pues 3 horas, que es pues la idea creativa y un flyer y un spot para la tele, me lo invento. ¿Qué le cobro a Nike y qué le cobro a una La tienda empresa del barrio, sí. sí, a otros emprendedores que han Han sacado empezado unas bambas ahora? muy chulas. Exacto. Claro, evidentemente yo no le estoy dando el mismo valor a la empresa que está empezando, que probablemente sea una empresa que está haciendo una primera campaña de mínimo producto viable, quiere testear cómo funciona, que a Nike, que con mi campaña va a conseguir millones de ventas y se va a lucrar muchísimo. Por lo tanto, primer punto, tienes que ver qué valor le estás dando a la empresa, es decir, qué le va a suponer a ellos lo que tú hagas. Esto evidentemente con mil y un Mil matices, matices, estoy sí, sí. hablando sí, General. muy en general. Y por otro lado, ¿qué valor tiene tu trabajo
y aquí voy a poner un ejemplo que nos pusieron una vez a nosotros. Tú tienes una empresa que hace camisetas así a piñón que las va sacando, ¿vale? Y se te ha roto la máquina. No sabes qué pasa, se ha parado toda la producción, bueno, un caos. Entonces llamas a un técnico para que te ayude y te solucione el problema. Resumiendo, que me enrollo. El técnico llega y solamente lo que pasaba es que tenías que apretar un poco una tuerca y el propietario le dice, ¿qué me vas a cobrar? Y el técnico le dice 1.000 euros. Y el propietario le dice, "Hombre, pero por favor, pero si has apretado solamente una tuerca, ¿cómo me vas a cobrar 1.000 euros por hacer esto?". Y el técnico le dice, no, a ver, o sea, apretar la tuerca vale 1 euro, porque he hecho así. Ahora, saber qué tuerca tenía que apretar yo y hacerlo vale 999 euros, porque tú no tenías ni idea y mira todo el dinero que has perdido en esperando a que yo viniera a solucionarlo. Por lo tanto, ver qué valor estás ofreciendo tú a tus clientes y lo que decíamos antes, ponerlo en valor y hacerte valer, pues es muy, muy importante. Sí, no me enrollo más, iba a poner otro ejemplo, pero sí, muchas veces eso nos dicen a nosotros, pero estos son 5 minutos. Sí, son 5 minutos, pero a mí me han costado 10 años de formación tardar cinco Exacto. minutos. Mm. Entonces, hay que ver. En conclusión de todo esto, no facturéis por horas, como resumen. A ver, vale, ¿hay alguna pregunta más? Creo que ya no había más preguntas No, yo creo que no. Yo pendientes. también tengo el chat por aquí abierto y diría que lo hemos respondido todo. Sí. Vale. Pues nada, pues ha sido un Sí, placer muchísimas estar. gracias a todos y a todas por haberos conectado. Esperamos haber podido dar algunas ideas o algunos consejos, si lo podemos llamar así. Exacto. Y mucha suerte si queréis emprender, pues Adelante a seguir, que es muy chulo y muy divertido. sí. Y nada, este ha sido el primer webinar de la semana. Recordad que tenéis Exacto. martes, miércoles y jueves más webinars. Mañana con Mireia, que es una super coach psicóloga, para hablar del De la actitud espíritu, de la actitud emprendedora. eso, emprendedora. El miércoles con Joan Boluda, que nos contará cómo crear un e-commerce desde cero y empezar a Exacto. vender online. Y el jueves con Carlas Alonso, que es experto en SEO y os va a contar pues, cómo optimizar una página web para aparecer en buscadores y tener pues, eso, un mejor tráfico orgánico. Así que nada, un placer. Como hemos dicho, la sesión se quedará grabada y la compartiremos próximamente en redes, en YouTube, etcétera. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Sí, gracias.